Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Los saludo a Jorge Ugarte, más conocido como el Profe Sobre Ruedas, aquí en mi programa de noticias internacionales, de historia, de todo lo que está relacionado a la coyuntura o al pasado de nuestro país que pueda afectar directamente nuestros días. Mi canal es el Profe Sobre Ruedas. Hoy juega el Perú. Hoy la selección peruana de fútbol se enfrenta al Ecuador, que está en tercer lugar, pero en cuarto. Estamos ya en el Mundial en estos momentos. Pero para mantenernos, todavía faltan 3 fechas importantes que tenemos que enfrentar a Ecuador, vale la redundancia, a Uruguay y a Paraguay. Sin embargo, mientras todas las personas aquí en el Perú estamos pendientes del partido de hoy, está pasando en la política cosas realmente lamentables, cosas que se venían venir por el presidente que tenemos. A raíz de la última entrevista que brindó el presidente Pedro Castillo a una prensa internacional, se notó el nivel vago, intelectualmente hablando, del presidente. Se notó además la improvisación del presidente. Se notó, por sus propias palabras, cuando el presidente dijo: a mí nadie me preparó para ser presidente, yo no me fui al extranjero, a Estados Unidos. Es decir, nos está gobernando alguien que no tiene idea de cómo se tiene que gobernar. Entonces, aquí hay una crítica no solamente a él como candidato, sino una crítica a los que votaron por Pedro Castillo. ¿Cómo pudieron haber elegido a una persona que no estaba preparada, y bastaba con escucharlo hablar, para que nos gobierne? No a ellos nada más, sino a los 32 millones de peruanos. Muchos peruanos hoy se arrepienten de haber apoyado el voto a Pedro Castillo por ir en contra de la señora Keiko Fujimori, que es una mercantilista, es la hija de un dictador, es una mujer que lamentablemente tiene la libertad de postular cuando quiera, pero que en términos electorales su candidatura ha afectado mucho a esa supuesta derecha que existe en el Perú. Y hay candidatos o políticos en la actualidad que dicen: yo renuncio a mi posibilidad de postular, pero que se forme una coalición de derechas para que pueda ir contra el sistema de izquierdas. Ahora, Pedro Castillo, esta crisis que está atravesando no es cualquiera. Vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando Pedro Castillo llegó al poder, llegó con todos los comunistas posibles. Con Cerrón, con Bermejo, con Puca y todos los demás. ¿Ok? Sin embargo, cuando ya estaba sentado en el sillón de Pizarro, llegaron unos aliados que siempre van a tratar de convencer al candidato que ya es presidente o que ya está en el cargo, porque ellos, su candidato nunca llega a ganar las elecciones. El candidato de los caviares progres, hablo, nunca gana la elección. Ahí está en el caso, por ejemplo, del señor Julio Guzmán. Es el candidato de los progres, es el candidato de los caviares, pero él nunca ganó las elecciones. Y cuando va a elección, la gente no lo vota. Entonces, ¿qué hacen los caviares y progresistas? Prefieren ver quién llega al poder y luego van con todos sus regalos como los Reyes Magos, le ofrecen todas las dádivas posibles y terminan convenciendo y sin hacer campaña a quien llegó al poder, sea de la columna política que sea, en este caso socialista. Lo mismo hicieron con el señor Ollanta Humala y ahora lo intentaron hacer con Pedro Castillo. Pedro Castillo llegó al poder, llegaron los caviares encabezados por Pedro Franqui y muchos periodistas como Rosa María Palacios, entre otros, apoyando a Pedro Castillo para poder caviarizarlo. Una especie de ollantizarlo. O sea, querían volverlo un Ollanta 2.0. Ollanta, recordarán, que era un tipo que explotaba, hablaba en contra de Chile, decía que sí, que hay que cuidar, y tenía un nacionalismo bastante retrógrada, y cuando llegó al poder, siendo un hombre de izquierda, se terminó convirtiendo en un hombre de centro, centro-izquierda, obviamente. ¿Por qué? Porque la CONFIEP, con todos los caviares, terminaron endulzándolo a él y a su mujer, a Nadine Heredia, que fue la que al final terminó gobernando. Entonces, esto intentaron hacer con Pedro Castillo. Ustedes recordarán, cuando Pedro Castillo estaba en campaña, eran sus amigues, sus amigos, sus amigas, los de izquierda. Estoy tratando de ser casi como el lenguaje inclusivo, disculpen. La gente de izquierda, Cerrón y compañía,
cuando él llega al poder, o sea, cuando deja de ser candidato, ahora sus amigues son los progres, son los caviares. Y para los que no saben qué es un caviar, ustedes han visto el caviar es medio rosadito. O sea, el caviar no es totalmente a rojo, porque el caviar, que es el izquierdista progresista, necesita del Estado para su existencia. El caviar tiene plata, mucha plata, pero el caviar no ha hecho plata por la iniciativa privada únicamente, sino que ha requerido del aparato estatal para que esa riqueza se siga multiplicando. El caviar no puede hacer plata sin la compañía del Estado. Entonces los caviares son los que se visten bien, los que tienen bien, los que son los zurdos con etiqueta de mesa, como lo llamo yo también. Esos caviares se acercaron a Pedro Castillo y lo terminaron enamorando con regalos, con dádivas, con un estatus social que Pedro Castillo, un chotano, profesor mediocre, no había tenido en toda su miserable vida. Pedro Castillo se terminó enamorando de la burguesía caviar y terminó choteando, desdeñando, dejando de lado a sus amigos de siempre, a los que lo habían hecho llegar al poder. Porque hay que recordar algo a los cojudignos, algo muy importante. Pedro Castillo fue invitado por el Partido Perú Libre. Y el Partido Perú Libre tenía un plan de gobierno, o lo tiene. Tenía un plan de los primeros 100 días. Pedro Castillo se adhería a este plan de gobierno, a este ideario y a estos primeros 100 días. Ahora que Pedro Castillo diga que no tenía nada que ver con el ideario, es falso. Allá los cojudignos que le creen. Evidentemente, él dijo amén a todo, porque Pedro Castillo no puso un mango para la campaña presidencial, para su campaña presidencial. Todo le dijeron a Castillo, ven para acá, yo te pongo, porque Cerrón no podía ir como candidato, porque estaba evidentemente procesado por el tema de corrupción cuando fue gobernador regional, y ahora lo querían poner a alguien limpio, a alguien que no tenga denuncias, que podía estar en el CONARE, que tenía gente vinculada muy cercana a Movadef y otras cosas, pero no estaba sentenciado ni investigado. Pedro Castillo es un profesor chotano ignorante que estaba en el tema del sindicato, y en la marcha del 2017, la marcha de profesores, se hizo muy famoso, muy conocido. Le dijeron al oído de Máyate, él se cayó. O sea, Castillo hace lo que le decía a la gente. Esa es la forma de vida de Pedro Castillo. Un profesor chotano mediocre, muy malo, ¿ok? No sé en qué escala de la carrera magisterial está, pero que había dejado de ejercer hace mucho tiempo también. Entonces, al hacerse famoso en el año 2007, Pedro Castillo encuentra en el Partido Perú Libre la oportunidad de poder ser candidato. Pedro Castillo no se le pasó por un solo segundo ser presidente del Perú. ¡Nunca! ¿Cómo una persona tan ignorante, que no sabe lo que es un monopolio, que no tiene idea de cuánto es el presupuesto público, que cuánto es el gasto público, que cuánto es el PBI, el per cápita, cómo se mueve la economía, cómo una persona con ese nivel intelectual podía imaginarse que podía llegar a ser presidente? Entonces Perú Libre lo jala a Pedro Castillo. Lo jala, le dice, toma, tú simplemente habla, repite esto, y nosotros vamos a hacer que no perdamos. Haz que no perdamos la inscripción. Porque eso es lo que quería Perú Libre, evitar que se pierda la inscripción, según ellos dicen. Según Perú Libre, gastaron 20.000 soles en su campaña. Es algo ilógico por toda la publicidad que han tenido. Y llegó a ser presidente gracias a los comunistas. ¿Sí? Los comunistas hicieron toda la chamba en el sistema, porque yo sí creo que hubo fraude. El Jurado Nacional de Elecciones en el Perú está tomado por la izquierda. La Fiscalía, el Poder Judicial, cualquier denuncia que haya contra el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía o el Poder Judicial la va a archivar definitivamente por falta de pruebas. Eso va a pasar en el Perú siempre, porque está tomada por la izquierda. Y para esto lo preparó muy bien el camino el señor Martín Vizcarra. Martín Vizcarra y Sagasti, principalmente Vizcarra, prepararon el camino para este fraude que se vino. Por supuesto.
Porque la izquierda trabaja en ese sentido muy bien, es muy organizada, es muy compacta. Y como son borregos, obedecen a rajatabla sin titubear, sin pestañear, cosa que los liberales no lo hacen, ni los conservadores tampoco. Deberíamos aprender eso de la izquierda, por lo menos. Algo positivo. Si tenemos un objetivo en común, pues aceptemos que tenemos que tener una agenda para pelear contra la agenda de la izquierda. Porque individualmente no vamos a lograr nada. Y Pedro Castillo llegó al poder, gracias a los comunistas. Al llegar al poder, gracias a los comunistas, llegaron los parásitos más asquerosos de todos. Los caviares. Los que no habían puesto un mango por Pedro Castillo. Los que se habían burlado de Pedro Castillo. Los que decían, pobre profesorito chotano de Pedro Castillo. ¿Qué va a ganar Pedro Castillo? Ese cholito, cuando llega al poder, ese paisanito, ese provincianito, ese chotanito, cuando llega al poder con su horrendo sombrero chotano, y llega al poder, los caviares dicen, bueno, hagamos lo que siempre hemos hecho. Ya está en el poder, comprémoslo. Con dádivas, con regalos, con estatus. Hay que llevarle a este muchachito a un lugar así medio pitucón y se va a sentir que es de la crema innata de Lima. Vamos, hay que llevarlo. A estos se les convence con cosas baratas. Un par de camisas y se acabó el problema. Y eso pasó. Pedro Castillo se fue aliando con los caviares. Su primer gabinete fue muy de izquierdas. Muy de izquierdas. Ahí el caviar era Pedro Franqui. Incluso Pedro Franqui se fue llorando porque no lo iban a poner como ministro de Economía. Y luego los caviares habrán hablado con Pedro Castillo y le habrán dicho, oye, ya pues, ¿qué? ¿En qué hemos quedado? Y tuvieron que poner nuevamente a Pedro Franqui como ministro de Economía en contra de lo que decía Vladimir Cerrón. Y poco a poco, Pedro Castillo se fue uniendo más con los caviares, dejando de lado a sus verdaderos amigos, que malos o buenos eran los que lo llevaron al poder. Hablo de Perú Libre. Y se fueron más con los caviares. Incluso un pequeño grupo de los de Perú Libre se fueron con Pedro Castillo y abandonaron Perú Libre. Y se partió la bancada. Pedro Castillo y otros profesores están promoviendo la creación de un partido magisterial, un partido que represente las bases y los pensamientos de los mediocres profesores de escuelas públicas que tenemos en el Perú. Lo tenía que decir, disculpen. Entonces, Pedro Castillo se alejó de los comunistas para acercarse más a los caviares progresistas. ¿Qué terminó ocurriendo? Los caviares lo trataron de asesorar, lo ayudaron, sacaron provecho hasta donde podían, pero se dieron cuenta que Pedro Castillo es incluso más bruto, más ignorante, más incapaz, miren mucho, que el mismo Ollantumala. O sea, quisieron hacer lo mismo que hicieron con Ollantumala con Pedro Castillo. Pero Ollantumala era ligeramente más inteligente dentro del mundo de los brutos que Pedro Castillo. Y la gota que terminó pues rebalsando el vaso fue la entrevista que le dio Pedro Castillo a una prensa internacional, donde dijo que no estaba preparado para ser presidente, que a él nadie lo preparó. Esto ocasionó que los caviares empiecen a renunciar de a pocos. Y ahí podemos encontrar a José Paredes pidiendo que se le saque el poder de manera legal, Avelino Guillén renunciando a un ministerio, Mirta Vázquez renunciando, la jefa del gabinete que es recontra pro y caviar, antiminera 100%, renunciando al gabinete y dejando solo a Pedro Castillo. Jódete solo. Los caviares te dejamos solos. Ahora que toca, Pedro Castillo se encontraría solo, sin gabinete, y tendría hoy mismo, o a más tardar mañana, que elegir un nuevo gabinete. Ahora, la pregunta es, ¿este nuevo gabinete estaría acompañado de más caviares? No lo creo. Parece que van a ser más comunistas. Pedro Castillo va a regresar a amistarse con los comunistas del principio del inicio, con los de Perú Libre, con Cerrón. Por los Twitter de Cerrón en las últimas horas podemos ver que ha tenido conversaciones con él. Parece que
Cerrón recibe a Pedro Castillo como el hijo pródigo. Ven para acá tranquilo. Te dije que te iban a traicionar. Te dije que los caviares son asquerosos. Ven para acá, ven para acá. Acá estamos los que te dimos la oportunidad de ser presidente. Ven para acá. Ven para acá, muchacho. ¿Aprendiste? Ya, sácate esas lágrimas. Sácate ese sombrero. Lávate la cabeza. Date un baño. Cámbiate bien. Ponte la ropa nuevamente de chola. ¿No? La ropa más pueblerina, como la que tengo yo puesta. Y ponte el sombrero nuevamente. Y vamos nuevamente a camino del comunismo. Vamos a promover la nueva constitución, la asamblea constituyente, la nacionalización de los recursos naturales. Vamos a promover el internet gratuito. Vamos a promover todo lo que dice el ideario de nuestro ideario de Perú Libre. 20, que acá está el horizonte del cambio. Eso es lo que al parecer estaría pasando, cocinándose. Sería peligroso para Perú Libre, ¿eh? Porque Perú Libre podría jugarse sus últimas cartas. Sus últimas cartas. Ahora, los militares, ahora que los caviares no ayudan a Pedro Castillo, ¿harán algo? Cada vez es más improbable un golpe de Estado. Otra posibilidad hubiese sido que Pedro Castillo vaya con la gente de derecha, entre comillas. Bueno, yo estoy jodido, me abandonaron los caviares, me abandonaron los comunistas, me voy con la gente de derecha. Eso es poner a la prensa, a toda la prensa en contra de Pedro Castillo, y eso va a ser bien difícil. Podría ser un Merino. Podría ser un Merino, no te olvides. Porque Pedro Castillo puede irse con los comunistas y no pasa nada. Pedro Castillo puede irse con los caviares y no pasa nada. Pero Pedro Castillo, si se atreve a virar a los de derecha o conservadores como conocemos, mucho cuidado. No solamente los pueden sacar del poder, sino que pueden ocasionar los caviares y progres una marcha multitudinaria como la que sacó del poder a Merino. Y los borregos, la generación borrega, lamentablemente que cada vez es más abundante, podría terminar incendiando las calles de nuestro país. Así que esto es lo que está pasando hoy a previa del partido Perú-Ecuador, que seguramente lo vamos a ganar, tengo una fe muy grande en esto. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Hoy en el Perú estamos pasando una crisis política, una crisis realmente muy dura. Y no sé si esto se va a solucionar con un nuevo gabinete, o con la renuncia del presidente Pedro Castillo, con un golpe de Estado, o con la alianza de Pedro Castillo con los comunistas una vez más. Así que atentos a lo que pueda pasar en el Perú. Esto es todo, así que le mando un abrazo, dale me gusta a este video, compártelo para que pueda llegar a más personas.